Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches o días, no sé a qué horas estén viendo este tema. Bienvenidos a este momento de ejercicios espirituales en esta Cuaresma 2021 que estamos llevando a cabo mediante esta modalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en estos días? ¿Qué experiencia han tenido de Dios? Sin duda alguna ha sido, supongo, un poco más difícil disponerse y al mismo tiempo hacer que el encuentro con Dios suceda. Pues los invito a poner de su parte con toda su atención para vivir este momento. En esta ocasión el tema nos va a llevar a considerar que somos iglesia, somos una parroquia y como sacerdotes y pueblo debemos estar en comunión. Voy a leer, vamos a empezar leyendo pues este pasaje de la Escritura del Evangelio de San Marcos en el capítulo 13, donde nos habla de la elección de los 12 apóstoles. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar a los demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que lo entregó. Palabra del Señor. Bueno, miren entonces, el día de hoy vamos a repasar un poquito cómo Jesús, y estoy aquí delante de esta pintura que representa pues a Jesús en la última cena con los 12 apóstoles. Jesús forma una comunidad de creyentes y de diferentes, ¿verdad? Ya sabemos cómo, piensen ustedes cómo, bueno, había 4 pescadores, Pedro, Santiago y Juan y su hermano Andrés. Bueno, ellos 4, Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, 2 pares de hermanos que eran pescadores. Pero también tenemos por otro lado a Mateo, por ejemplo, que era un publicano, a Judas Iscariote, que era de un grupo que le llamaban los celotas, y luego también tenemos por ahí a Bartolomé, que muy probablemente pues era del grupo de los fariseos. Bueno, pensemos entonces de diferentes estratos sociales, de diferentes maneras de pensar, de diferentes pueblos, nos llama y hace un equipo que finalmente les llama principalmente para 2 cosas, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran con él, tenían que aprender de él, seguirlo a él y después enviarlos a predicar. Claro, llevar el mismo mensaje de salvación, el Evangelio, enviarlos a todas las naciones, a donde alcanzaran. ¿Por qué? Porque los apóstoles en primer lugar tenían que ser la semilla del nuevo pueblo, por eso 12, como las 12 tribus de Israel. Así fundó su iglesia. Y la iglesia tiene el encargo de extender la misma misión de Jesús, llevar la misma gracia de Dios que nos trajo Jesús, extenderla, llevarla a todas las naciones. La iglesia en ese sentido es madre, porque está transmitiendo la vida de Dios en el bautismo, a la hora de predicar, o incluso pues cuando las personas se casan y tienen hijos, en ese sentido también se transmite la vida. Bueno, entonces, como iglesia somos pueblo y sacerdotes. Fíjense que allá hace muchos años la manera de predicar pues era así, ¿no? Los obispos o los sacerdotes o los primeros apóstoles, los primeros discípulos empezaron a predicar y no había templos, no había parroquias. Este término de parroquia es algo más tardío y parroquia significa en su sentido original
quiere decir como casa grande o casa común, porque fue el templo, el primer templo fueron las casas, ahí empezaron a celebrar. La primera parroquia, por decirlo así, la casa común, la casa grande, fue la de San Pedro, en Cafarnaúm. Ahí fue donde por primera vez empezaron a celebrar la Eucaristía. Después se extendió a todo el mundo. Más o menos como en el año 380 empiezan a hacer templos, a construir templos. Entonces la parroquia como tal empieza a existir casi por allá como en el año 600, donde ya había una división para que se pudiera atender. Este fue el objetivo de una parroquia. Fíjense ustedes cómo está organizada la iglesia en todo el mundo. Se divide por diócesis. Cada diócesis es una porción, pues, tiene que ser un territorio, abarca un territorio, donde hay, pues, un obispo, sacerdotes que colaboran con el obispo, y cada sacerdote, pues, bueno, la mayoría de los sacerdotes va a estar en una parroquia. Quiere decir que la diócesis está dividida en pequeñas porciones que se llaman parroquias. 10 parroquias en nuestra diócesis de Guadalajara, 10 parroquias hacen un decanato y 4 decanatos forman una vicaría. En nuestra diócesis hay aproximadamente unas 16 vicarías. Estamos hablando, pues, de que actualmente hay más de 600 parroquias, más de 600. Bueno, entonces, la parroquia nació con el objetivo de atender a un grupo de gente que vivía ahí alrededor de una casa grande, pues, que era el templo. Bien, fíjense cómo poco a poco se le fue dando forma a esto de la parroquia, porque hoy a 2000 años de distancia, dijéramoslo así, Jesús no fundó ninguna parroquia, pero la iglesia, para mejor atención de los fieles, empieza así a formar pequeñas porciones de territorio. La parroquia también abarca un territorio donde va a estar un sacerdote para atender. En 3 sentidos los sacerdotes atendemos. Hay 3 servicios o 3 canales de servicio que hace un sacerdote. El sacerdote es la pastoral profética, litúrgica y social. Un sacerdote, entonces, en primer lugar, debe predicar la palabra de Dios. Subir a la montaña era para tener una experiencia de Dios. Y así los personajes que aparecen con Jesús, Moisés y Elías, son 2 personajes también que en una montaña tuvieron experiencias de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? En el monte Horeb, donde vio esa zarza, y en el monte Sinaí, donde recibió los 10 mandamientos. Y Elías, que en el monte Carmelo tuvo una experiencia de encuentro con Dios. Y si ustedes se fijan en toda la Biblia, Moisés y Elías son los únicos 2 que le dicen a Dios: déjame verte, quiero verte. Son los únicos 2 atrevidos, digamos. Y Jesús es el Hijo de Dios que ha venido a mostrar a Dios, y por eso en la transfiguración pareciera como si por los poros de su piel emana toda la luz de Dios, para que a los apóstoles les quede claro a quién están viendo, quién está con ellos. Bueno, acabamos de ver así un trocito de cómo el sacerdote está llamado a predicar la palabra de Dios. No solamente dentro de la misa, sino organizar toda una pastoral. Cuando decimos la palabra pastoral, es el ejercicio de, como pastor, el cuidado de las ovejas, del rebaño de Dios. Nos toca a nosotros, pues, organizar para que llegue la palabra de Dios contenida principalmente en la Biblia. Pero la iglesia no se basa solamente en la Biblia, se basa también en la tradición y se basa también en el magisterio de la iglesia, para que no se desvirtúe el sentido de la Biblia, porque la Biblia es un libro que se empezó a escribir aproximadamente unos 950 años antes de Cristo,
en la época del rey David se empezaron a escribir los primeros libros de la Biblia. No fue allá en tiempos de Moisés, fue hasta el rey David. Y se terminó de escribir 100 años después de Cristo con el Apocalipsis y el Evangelio de San Juan. Piensen ustedes entonces que este libro, que a decir verdad no es un solo libro, son 73 libros, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo Testamento, 73 libros. ¿Cuántos autores? Se terminó de escribir, pues aproximadamente se escribió en 1000 años, desde 950 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo, o sea, 1050 años. Entonces es un libro que fácilmente, por haber sido escrito hace tanto tiempo, puede malentenderse, por eso necesita la guía de la Iglesia que a lo largo de los siglos ha estudiado tan a fondo. Piensen la experiencia que tiene la Iglesia de 20 siglos, ¿no? 20 siglos de estudiar este libro. En ese sentido, pues mucha experiencia. Y por eso se ha escrito, ese es el magisterio de la Iglesia, para que nosotros podamos comprender e interpretar adecuadamente. Y está también la tradición, es decir, cómo se ha entendido, cómo se ha venido entendiendo desde siglos y siglos. A la Iglesia entonces le toca llevar la palabra de Dios, a los sacerdotes les toca organizar, pero es a toda la Iglesia también, a los fieles laicos, que nos toca a todos llevar la palabra de Dios. Jesús escogió a 12 apóstoles para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, a llevar la palabra de Dios. Entonces, todos los retiros espirituales, la catequesis que se hace, de diferentes modos el sacerdote está predicando. El sacerdote se ha preparado 12 años de estudio. Bueno, en mi caso fueron 12 años, desde la preparatoria. Vamos a decir que propiamente hablando, los estudios eclesiásticos es un año de curso introductorio, 3 años de filosofía, ya van 4, 4 años de teología, ya van 8, y 1 año de servicio diaconal. 9 años. No es una carrera corta, a decir verdad, son como 2 licenciaturas, filosofía y teología. Filosofía para poder entender todas las corrientes de pensamiento que han existido y que han movido al mundo actualmente también, para poder también ver las trampas del enemigo que están ahí y para ver muchas semillas del verbo que están ahí. ¿Cuántos filósofos, cuántos pensadores han aportado luz? También es cierto. Bueno, y la teología, que son los estudios eclesiásticos propiamente hablando, donde estudiamos todo lo referente, todo lo que los santos han, digamos así, aportado como luz, los grandes santos sabios, dicho sea de paso, Santo Tomás de Aquino, nos han escrito y nos han transmitido estas verdades, este estudio teológico de Dios, pues si se estudia a Jesucristo, a nuestro Padre Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen María, a la Iglesia, se estudia los sacramentos, se estudia la moral, y todo esto actualmente está compendiado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a decir que es el libro básico para poder predicar con la verdad. Bueno, pero además, no solamente está la pastoral profética, sino también la pastoral litúrgica. Y en la pastoral litúrgica, el sacerdote va a promover que los fieles laicos reciban los sacramentos, canales de la gracia de Dios, y hagan oración. Va a proponer que recibamos los sacramentos y por lo tanto que se reciba el bautismo, la confirmación, que se preparen los niños también para recibir la confirmación, oportunamente se confiesen, ofrecer el sacramento de la confesión a todos los fieles en horarios oportunos. Aquí, por ejemplo, en nuestra parroquia, ya saben, hay confesiones de lunes a sábado, todos los días a las 7 de la noche. Cada viernes primero hay confesiones en todas las misas. El día primero de cada mes hay confesiones en la misa de 12 y el domingo ofrecemos confesiones en las 11 misas que tenemos aquí en nuestra parroquia. Bueno, confesiones también, sacramento de la confesión, el sacramento de la unción de los enfermos,
el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Son 7 los sacramentos que están documentados pues en la Biblia y que la Iglesia a través de 20 siglos de experiencia los ha llevado a cabo, los ha transmitido como canales seguros a través de los cuales nos puede llegar la gracia de Dios. Pensemos por ejemplo aquí ahorita en el sacramento de la Eucaristía. Cómo Jesús en la última cena les manda a sus apóstoles, ¿verdad? Bueno, estando ahí primeramente toma un pan, lo parte y lo reparte y diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después con el cáliz lleno de vino les dice, tomen y beban porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y al final les dice, hagan esto en conmemoración mía. Lo podemos ver, esto último, en el Evangelio de San Lucas, donde está narrado ahí la última cena. Los 3 primeros evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, narran ampliamente cómo fue ese momento de la última cena y la institución de la Eucaristía. En cambio, San Juan no narra él la institución de la Eucaristía, sino que como ya él fue el último que escribió el Evangelio, vamos a decir, como unos 35 o 40 años después de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan habían escrito el suyo, ya eran muy conocidos y por lo tanto él habló de la Eucaristía en el capítulo 6. Allí en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan se habla ampliamente que Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Bueno, los sacerdotes, otro canal pues a través del cual vamos a ejercer nuestro ministerio, nuestro servicio, será los sacramentos. Llevar la vida de Dios a través de los sacramentos. Cuando tú comulgas, recibes al mismo Jesús entero, cuerpo, alma y divinidad. Es a través y manos del sacerdote, porque él consagra las especies del pan y de vino que se transforman, ¿verdad? Hay una transubstanciación, dejan de ser pan y vino para ser cuerpo y sangre de Cristo. Así pues, el sacerdote, a través de la vida de los sacramentos y la oración, pongo aquí el rosario solo como un signo e instrumento para la oración, no porque sea la única manera de orar, hay muchísimas maneras de hacer oración. Señores, ¿quieren que sus hijos sean bautizados en esta fe de la iglesia que juntos acabamos de profesar? Sí. Pueden tomar asiento, pasen. Bueno, acabamos de ver ahorita también al padre Bernardo Hernández Barbosa, que está aquí en nuestra parroquia y realizando pues un bautismo. El sacerdote pues está llamado a transmitir la gracia de Dios a través de los 7 sacramentos. Entonces ya llevamos 2 maneras de ejercer su ministerio del sacerdote. Uno es la pastoral profética, predicar la palabra de Dios. Segundo, pastoral litúrgica, donde a través de los sacramentos transmite la gracia de Dios a los fieles, los alimenta y los nutre. Y tercero es la pastoral social. El sacerdote está llamado también a organizar de manera que la misma iglesia asuma ciertas responsabilidades, los fieles asuman ciertas responsabilidades para hacer la asistencia de caridad a las personas necesitadas. Miren, hablando así en términos laicales, pudiéramos decir que esto es una de las obligaciones del gobierno, ¿no? Que no haya gente pasando hambre, que se promuevan las estructuras para que la gente progrese. Pero desde el creyente a nosotros como iglesia también nos toca. Y así tenemos una rica herencia de muchos sacerdotes y obispos que nos han transmitido a nosotros esta parte bien importante. Por ejemplo, hay quien critica a la iglesia diciendo que no hemos hecho nada bueno, pero nada más basta recordar un poquito de historia. Por ejemplo, ¿quién fundó el Hospital Civil?
¿verdad? Fue un obispo de aquí de Guadalajara. ¿Quién trajo las universidades, el esquema de universidades a México? Y aquí a Guadalajara también. ¿Quién fundó la Universidad de Guadalajara? Pues también un obispo. ¿Quién fundó el Hospicio Cabañas? También un obispo, el obispo Cabañas. ¿Quién fundó aquí en nuestra parroquia de Talpita este comedor de ancianos, verdad? Un sacerdote, el padre Santiago Navarro Chávez. Bueno, y a mí me toca recibir esta herencia y continuarla. ¿De qué manera, por ejemplo, estamos haciendo ahorita el comedor de ancianos, donde no se pueden reunir? Aquí es el comedor de ancianos, de hecho. Aquí está esta pintura de la imagen de la última cena. ¿Cómo se le está haciendo ahorita? A mucha gente se le está llevando una despensa hasta su casa. El comedor de ancianos llegó a atender aproximadamente hasta 120 personas. Aquí, en este espacio grande, se les daba de desayunar en otros tiempos. Aproximadamente venían aquí por su propio pie como unas 60 personas y a la otra mitad se le llevaba un equipo de colaboradores en la cocina, que acá está de este lado, ¿verdad? Le muevo un poco. Allá está la cocina. Ay, a ver si no los mareé. Y otro grupo de personas para llevarles el desayuno a los ancianos. Ahorita se le está llevando una despensa. Pero no es la única manera de promover al ser humano. En la pastoral social queremos promover al ser humano, que crezca y se desarrolle en plenitud. Y aquí, a base de conferencias, hemos traído psicólogos, hemos traído licenciados, hemos traído políticos que nos hablen y nos preparen. Acabamos de tener una semana de formación, que dijéramos, ciudadana, para ser personas que participen con más conciencia a la hora de las votaciones. De diferentes maneras la Iglesia está promoviendo al ser humano para que se construya una sociedad humana, justa, fraterna, donde reinen los valores de la paz y la armonía entre todos, la colaboración. Esto hace un sacerdote. Esta es la parroquia. ¿Y tú? ¿Qué has hecho por tu parroquia? ¿Qué has hecho por tus sacerdotes? Ahora, en este tiempo de pandemia, piensa tú cómo la pasaron algunos sacerdotes. Quisiera que tomaras conciencia, porque hay una situación que debemos nosotros hacer notar. Afortunadamente, quiero decir, no es mi caso, pero en esta pandemia ha habido muchos sacerdotes que llegaron pues al límite. ¿En qué sentido? Al límite en cuanto que la situación de la parroquia no era muy próspera como para seguir manteniendo el sueldo que estaba dando a las personas que colaboraban y también pagarse a sí mismo. Recordemos que muchas parroquias van al día, esa es la realidad. Mucha gente piensa, híjole, ¿cuántas monedas se echan en la limosna? Pues sí, muchas monedas. Pero a decir verdad, no es así como para hacerse millonario, la verdad. Aquí en nuestra parroquia, lo que ha ido sobrando, dijéramos así, hemos construido un templo, ¿se acuerdan? La capilla de San Juan Pablo. Y tenemos esta obra de caridad fuerte. ¿Cuánto se gasta en el comedor de ancianos aproximadamente? Pues saca la cuenta. Aproximadamente 25 pesos sale un desayuno. Ahorita son 70, pero en tiempos de abundancia eran 120. Piensa tú que aproximadamente al mes se andan gastando de 60 a 80 mil pesos. Bueno, Talpita tal vez le alcanzaba para eso, pero hay otros sacerdotes donde no les alcanzó e incluso pues se vieron relegados. Piensa que tal vez la mayoría de las familias llega a su casa y por lo menos tienes ahí a tu gente, pero el sacerdote vive solo. Todo esto queremos hacerlo notar, no para quejarnos con ustedes, no es nuestra idea. Y les digo, aquí en Talpita no pasó eso. Incluso estuvimos apoyando, aquí en nuestro decanato, por ejemplo, apoyamos a una parroquia que estaba más necesitada y cada parroquia colaborábamos con poquito para que por lo menos tuviera el sacerdote para comer. A otro sacerdote se le dio un donativo. Y queremos hacerlo notar
para que sintamos como esa corresponsabilidad. Jesús quiso formar una iglesia donde estuviéramos unidos, pueblo y sacerdotes. Qué hermoso, la parroquia de Talpita está cumpliendo 60 años. Y una parroquia es un lugar donde se debe experimentar la vida cristiana. Así como que debiera ensayarse. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser creyente? Alguien que escucha la palabra de Dios, alguien que participa de los sacramentos, alguien que sabe ser sensible ante las necesidades del hermano. Al sacerdote le toca organizar, pero a todos los fieles nos toca ser uno y vivir así como parroquia en esa unidad. Y por eso lo hacemos notar hoy. ¿Sabías tú que hubo un equipo de sacerdotes que estuvo atendiendo a los enfermos de COVID? Ya sabes, tenían que tener todo el equipo, ¿verdad? Ese traje que parece como de astronauta, todos los guantes apropiados, recibir una preparación especializada para poder ir a atender espiritualmente a todos los enfermos de COVID. Hasta la fecha los siguen atendiendo. Bueno, sí, aquí estamos los sacerdotes que nos hemos consagrado al servicio del pueblo. Y ahora queremos que el pueblo también responda y sea uno con los sacerdotes, sean sensibles también ustedes a las necesidades de sus sacerdotes. En las distintas parroquias, ¿ya le preguntaste tú a tu sacerdote cómo está? ¿Cómo la ha pasado? ¿Qué tan solo se ha sentido? ¿Cómo ha experimentado estas circunstancias? Bueno, es tiempo, ser sensibles. Este tema nos debe sensibilizar. Cristo funda su iglesia. La iglesia, para poder atender mejor a los fieles, establece las parroquias. En las parroquias estamos los sacerdotes atendiendo a los feligreses. Aquí no hemos dejado de llevar, de predicar de distintos modos, pero también, pueblo de Dios, te toca en esta ocasión ser sensible ante las necesidades de tus sacerdotes. Acércate, pregunta, ofrece ayuda. Qué bueno, y he sentido yo esa colaboración. Yo les decía, no ha sido mi caso, porque la verdad agradezco, estoy en una parroquia con mucha bendición. Dios les bendiga, parroquia de Talpita. Gente que no ha dejado de preocuparse, pues sí me han preguntado a mí, ¿cómo está, padre? Qué bendición es ver gente que de repente trae, ¿verdad? El otro día me trajeron un queso. Personas que quieren colaborar. El otro día una persona me dice, padre, quiero dar mi diezmo porque a lo mejor no le alcanza para pagar la luz. Y sí, es cierto. Hubo un momento en el que tuvimos que pedir un préstamo. Yo digo la parroquia de Talpita, pero estoy refiriéndome en este caso no al templo, no al territorio, a la gente que conforma esta parroquia. Es una bendición. Les agradezco y les invito a seguir siendo así con sus sacerdotes. Uno va de paso, independientemente de cuántos años más, Dios quiera que sean muchos. Estoy muy contento aquí en esta parroquia, pero pues llegará el momento en que me voy a ir, es verdad, es una realidad. Y llegará otro sacerdote y espero que con esos nuevos sacerdotes sigan siendo ustedes esa gente sensible, esa gente que ama a los sacerdotes, que yo me siento pues así en esa comunión con ustedes. Habrá quienes están más alejados, sí, y este tema sirve también para llamarlos, para acercarse, para participar. Somos del mismo equipo, vámonos sintiendo así como colaboradores. Estoy para servirte, la verdad, y me gusta hacerlo. Y espero que ustedes también colaboren con su parroquia. En estos 3 apostolados, ¿te gustaría participar en la pastoral profética? Anímate, acércate. ¿Te gustaría participar en la pastoral litúrgica? Te invitamos, te esperamos, vente, hay un equipo organizador. ¿Te gustaría participar en la pastoral social? No solamente tenemos pues el equipo del comedor, está también el equipo de Cáritas, está también, hay licenciados que ofrecen su servicio a muy bajo costo, hay psicólogos que están ofreciendo su servicio a muy bajo costo y tenemos bastantes conferencias que hacemos durante el año.
Esta es la parroquia, donde se da vida, donde se alimenta al creyente, donde se ensaya la vida cristiana, donde vienes y te ayudamos para sostenerte como creyente en tu fe. Para eso estamos los sacerdotes, para servirte, para transmitirte la vida de Dios. Somos, como Cristo dijo cuando llamó a sus apóstoles, somos nosotros también esos apóstoles, llamados a estar con Él y a predicar, a llevar la misma misión de Jesús. Quisiera dejarte un canto final que sirva como oración, que les pedí al coro que hicieran este servicio de cantarnos. Y fíjate cómo hay diferentes servicios en las diferentes pastorales. Los coros, por ejemplo, pertenecen a la pastoral litúrgica. ¿Cuántas personas colaboran ahí? Los acólitos, los ministros de la comunión, los adoradores, todos los coros que están ahí. Bueno, hasta el mismo equipo de liturgia, pues, están participando. Te invitamos. ¿Quieres participar? Acércate. Te dejo con este canto y antes te doy la bendición. Esperando que la gracia de Dios nos ayude para permanecer en comunión, sacerdotes y fieles laicos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, antes quisiera invitarles a la misa. Este sábado va a haber misa, viene el Padre Raimundo, ya escucharon, y les invito, confiésense, participen así en sus ejercicios de una manera completa. Ya vieron esos ejercicios, dejen que la gracia de Dios penetre en su corazón, participen de la misa confesados y hagan una obra de caridad. Pueden apoyar y quisieran apoyar al comedor de ancianos. Ahí en la parroquia hay una alcancía permanente para que ustedes nos ayuden. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces el sábado en la misa. Voy a estar yo ahí confesando. Que tengan una excelente semana. Dios les bendiga. Jesús, pastor eterno, míranos con tu misericordia. Somos el pueblo que elegiste, la porción amada de tu reino. Oh Señor, el orfanato necesitamos quien nos lleve a ti. Oh Jesús, envía sacerdotes, envíanos según tu corazón. Oh Jesús, danos vocaciones y santifica a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por tu dulce y santa madre, por Jesús según tu corazón. Oh Jesús, danos vocaciones y santifica a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por tu dulce y santa madre.